Hermanos, abrí la palabra de Dios en el libro de Oseas. Oseas capítulo 10, versículo 2. Oseas capítulo 10, versículo 12, perdón. Oseas 10, 12. Cuando mencionamos el nombre Oseas, inmediatamente viene a nuestra mente una figura de un matrimonio bien, pero bien especial. Es el matrimonio entre el profeta Oseas y su esposa. Y dice aquí en el versículo 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, una vez más que tu Espíritu Santo ministre el corazón de cada uno y que podamos, Señor, salir en victoria en medio de todas las dificultades. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. El caso de este matrimonio de Oseas y su esposa es algo totalmente insólito. Nosotros no pudimos ni siquiera imaginarnos. Dios le pidió, le dijo que se casara con una mujer prostituta. Estamos hablando de un siervo de Dios, alguien que temía y honraba a Dios, y ahora le pide que se case con una mujer realmente con unas condiciones bastante delicadas, ¿no? A raíz de ese matrimonio, claro, esta mujer no había tenido una transformación, un cambio, una regeneración en su vida. Se le fue en varias oportunidades con otros hombres. Y el Señor le dijo, ve a traerla. ¿Se puede usted imaginar esto? Que le diga al Señor hoy en día a un hermano, bueno, se te fue tu esposa, ve a tocar la puerta donde esté, esta, ahora llévala a tu casa. Lo hizo en dos oportunidades. Tuvieron hijos y después de que tuvieron hijos, nuevamente ella volvió a fallarle y se fue, pero la última vez que se fue, la encontraron en una subasta. Entonces ella se encontraba, hermanos, la estaban vendiendo, es decir, la persona con quien ella se había acompañado, pues ahora la estaba vendiendo como una esclava. Bueno, es que así es el pecado, la paga del pecado es muerte. Jamás Satanás va a pagar bien, ¿no? Siempre va a pagar mal. Por eso el único que paga bien es Dios, ¿no? Entonces, ahora estaba ella siendo vendida y ahora Dios le dice al profeta, cómprala. ¿Cómo? Cómprala. ¿Yo voy a comprar? Sí, cómprala. Efectivamente, él la compró. Después él comprendió. Oigan esto. Algunas veces no entendemos por qué Dios nos pide ciertas cosas, aunque hagamos algunos proyectos. No lo entendemos en el instante. Pero después que él compró a su esposa, Dios le dijo, así ha sido la nación de Israel conmigo. El profeta estaba representando a Dios y esta mujer estaba representando la nación de Israel. Una nación al cual Dios le dice, yo he sido así con ella, un buen marido para con mi pueblo. Pero este pueblo se ha ido una y otra vez detrás de los Baales, detrás de los ídolos. Me ha abandonado a mí. Pero le dice, pero un día la compraré. Proféticamente hablando del precio que Cristo iba a dar para la redención, para la compra de su pueblo a precio de sangre. Hermanos, en medio de toda esta situación que se da como un mensaje para la nación de Israel, porque claro, ese matrimonio era totalmente conocido en la nación, pero luego la nación se vio reflejada en esa situación y dijeron, la verdad que nosotros le hemos sido infiel a Dios. Ahora, Dios le estaba hablando a este pueblo porque ellos de alguna manera estaban viviendo por su infidelidad, estaban viviendo infertilidad, es decir, falta de progreso en todas las cosas. Así como la esposa de este profeta no veía fructificación cuando ella se entregaba a una vida pecaminosa, así la nación de Israel se encontraba en una condición muy frustrante. Entonces, por eso, el consejo que vemos aquí, entre muchos otros, el Señor le dice a este pueblo, haced para vosotros barbecho. Porque dice, hasta que dice, haced para vosotros barbechos,
porque es el tiempo de buscar a Jehová. ¿Qué significa el barbecho? El barbecho, hermanos, no es otra cosa que el poder abrir o romper la tierra y dejarla expuesta por un año para que los nutrientes de la atmósfera, el nitrógeno especialmente, pueda penetrar en la tierra. Y entonces lo que hace el agricultor es, con el arado, empiezan a romper la tierra, dejarla expuesta, no sembrar en ese momento. Y según lo que vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 23 y Levítico 26, vemos ahí que el Señor también le decía a la nación que después de 6 años dejaran la tierra, es decir, expuesta a los nutrientes del aire y la lluvia y todo lo demás, para luego empezar la siembra el próximo año. Entonces el barbecho era prácticamente un periodo de no siembra, pero para que la tierra se nutriese. Ahora Dios nos dice a nosotros, mira, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Estás siendo tú fértil en tu vida? ¿Fértil en lo que haces? ¿Te encuentras siendo exitoso? Pero si Dios nos dice, mira hijo, si tú no miras que hay productividad, entonces es tiempo de hacer barbecho. Es decir, es tiempo de exponernos delante de Dios, decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero, Señor, exponerme a tu palabra, exponerme a la guianza de tu Espíritu Santo. Quiero, Señor, poder recapacitar y entender, Señor, aquellas cosas que no entiendo. Hacer barbecho es como un tiempo de un retiro personal. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema, recuperemos la fertilidad espiritual. Pero es necesario que nosotros nos apartemos. Es necesario que hermanos, podamos tomar a nivel personal un tiempo de ayuno y oración, que nos retiremos por unos 2, 3 días, que nos vayamos a un lugar a buscar el rostro de Dios, a exponernos delante de Dios, decirle, Señor, escudriña mi corazón, aquí estoy, quiero que me hables. Hay momentos en que, hermanos, me recuerdo a un hermano que decía que él ayunaba para venir a la iglesia, para que al escuchar el mensaje penetrase en su corazón. Fíjense qué interesante, ayunar para que la palabra pueda penetrar en nuestra vida. ¿Por qué no podemos nosotros hacer barbecho? Porque es tiempo, hermanos, de hacerlo. Ahora, surge entonces una pregunta, ¿por qué se endurece nuestra tierra, es decir, nuestra conciencia? ¿Por qué se endurece? Quiero que veamos algunos factores que endurecen nuestra conciencia. Una de ellas, hermanos, sencillamente es porque no queremos ver nuestros errores. Cuando alguien no quiere ver sus errores, lo que está haciendo es endurecer la conciencia y culpar a los demás. Cuando Dios llama a Adán, le dice, Señor, la mujer que me diste. Cuando habla con la mujer, la serpiente, Señor. Cuando no veo mis errores, sino que otros son los culpables, yo estoy endureciendo mi tierra. Entonces yo voy a necesitar más adelante que se rompa esa conciencia endurecida para poderme exponer delante de Dios, pero no tenemos que hacer eso. Cuando estamos señalando los errores de otros y no vemos los nuestros, me endurezco. No solo eso, sino que no se siente mal por su condición. Cuando alguien hace algo malo, pero trata de que sus sentimientos, sus emociones, las opaca y dice, yo no me siento mal con lo que estoy haciendo. Lo que está haciendo es endurecer su conciencia. Cuando alguien es injusto, por ejemplo, con sus trabajadores, cuando alguien es injusto en las relaciones con otra persona, un cónyuge es injusto con el otro cónyuge, o con los hijos, o los hijos injustos con los padres, el acto de injusticia nos endurece. Pero también es que cuando una persona, hermanos, está endureciendo su corazón, es que no tiene paz. Fíjense bien, la falta de paz, la falta de gozo, y cuando no hay comunión con el prójimo, es señal de endurecimiento. Y llega entonces a perder el discernimiento espiritual. Ya no puede entender que Dios le está dirigiendo por su palabra, por su Espíritu Santo, pierde esa percepción y cree esta persona que ha endurecido su conciencia que le irá bien haciendo el mal. Fíjense bien hasta qué punto una persona, como el caso de la esposa de Oseas, que ella pensaba que le iba a ir bien, pero nunca llegó a pensar que la iban a vender
como una esclava. Ahora, cuando alguien cree que haciendo el mal le va a ir bien, es porque su conciencia está endurecida. Entonces, al ver esta situación, entonces es necesario hacer barbecho. Entonces, dentro de esos factores que endurecen, por ejemplo, también está el rechazar el consejo de Dios. No quiero ninguna palabra, no quiero escuchar más la Biblia o leer la Biblia o escuchar un mensaje. No quiero exponerme a un estudio bíblico. Cuando alguien está aislándose de ya no congregarse, lo que está sucediendo es que su conciencia se le va a endurecer. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Otro factor que endurece es rechazar la comunión con Dios, es decir, ya no quiero orar. Además de eso, rechazar la fe en Dios y ponerla en las otras cosas. Entonces, cuando ya dejo de confiar en Dios y pongo la confianza en mí o en otras personas o en procedimiento, en una empresa o en alguna institución, estamos nosotros endureciendo nuestro corazón. O también cuando alguien llega a pecar deliberadamente. Cuando alguien está pecando deliberadamente, lo está endureciéndose, y también dejar la misericordia hacia el prójimo. Y esto lo endurece, y la falta de perdón. Cuando alguien se resiente y dice, yo nunca te voy a perdonar, y mantiene eso día tras día, entonces, claro, las evidencias de una conciencia endurecida o estéril, entonces se nota. Como dije, hermanos, las evidencias de una persona que está endurecida es que ya no mira sus errores, no se siente mal por su condición, es injusto, no tiene paz, ni gozo, ni comunión, pierde el discernimiento espiritual y cree que le irá bien haciendo el mal. ¿Por qué? Porque lo endureció con los factores que he mencionado. Ahora, ¿cómo se puede quebrantar la conciencia preparándola para la bendición de Dios? El campesino, el agricultor, mete el arado. Es interesante, hermanos, cómo Dios se preocupa también por la agricultura, porque Dios está pensando en la provisión suya y mía. Se trabajaba 6 años la tierra en los tiempos bíblicos y se dejaba descansar el 7º año. Ese 7º año era para que la tierra volviera a tener la fuerza necesaria. Hoy en día, tristemente, nadie quiere dejar un año sin cosechar. Entonces se necesita abono tras abono y la tierra va perdiendo su fuerza, su capacidad. Pero en el 7º año, en los tiempos bíblicos, se dejaba la tierra descansar. Ahí se recuperaba. En ese momento, entonces, era para poderse exponer al agua, al nitrógeno y a otros elementos del aire. Ahora, nosotros, hermanos, cuando empezamos a ver que me he endurecido y ahora no estoy viendo lo que yo quisiera ver, entonces, y no puedo seguir adelante, y encontramos una piedra de tropiezo, mañana, tarde y noche, nos encontramos en ciertas dificultades, entonces, ¿cómo puedo meter ese arado? Ahora, hermano, es importante que veamos también lo que Dios piensa de un corazón quebrantado, es decir, un corazón que ha metido el arado para romper esa conciencia. Una de las cosas interesantes es que cuando el Señor, cómo Dios mira a una persona así, el Salmo 34, en el Salmo 34, en el versículo 18, dice la Escritura, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, un corazón quebrantado es un corazón como un barbecho, una persona dispuesta. Y ahora, por supuesto, lo que dice acá, cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. O sea que se provee un acercamiento a Dios cuando alguien está dispuesto a que exista ese quebrantamiento. Entonces, cuando se habla de quebrantamiento, es romper en pedazos por un aplastamiento, ¿no? Por el peso del arrepentimiento. Cuando alguien está realmente quebrantado, es una persona sensible, es una persona que llora. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Ahora, hay ciertas lágrimas que Dios no contesta, como las lágrimas del profeta Samuel cuando lloraba por Saúl y le dijo Dios, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado?
A lo mejor algunos de ustedes están llorando por un Saúl, es decir, por un proyecto fallido, por un negocio ilícito, por algo que no es conveniente. Esas lágrimas no tienen ninguna repercusión eterna, pero cuando hay un corazón que está quebrantado, como el corazón de David, entonces esa alma, esa vida, hermano, realmente es agradable para Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ese quebrantamiento es una ofrenda que Dios espera. Vea lo que dice el Salmo 51, versículo 17. Y esta es la ofrenda por excelencia que Dios espera de nosotros. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Los sacrificios de Dios, es decir, lo que yo puedo ofrendarle a Dios, lo mejor que yo le puedo dar es un corazón quebrantado. Es algo que Dios espera, algo que Dios se agrada, pero también Dios provee la sanidad para un corazón quebrantado. En el Salmo 147, versículo 3, dice así, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es que cuando hay un quebrantamiento, como el caso de Ana, estaba tan quebrantada. ¿Por qué? Porque ella era estéril, ¿se da cuenta? La esterilidad siempre trae tristeza. La falta de producción, el no estar, por ejemplo, desarrollando el talento o los talentos que Dios ha dado. Entonces eso trae tristeza al corazón de un cristiano. El no ser la persona que debemos de ser o el instrumento que debemos de ser, eso trae tristeza. Pero esa es una buena tristeza, porque estoy reconociendo que no soy lo que debo de ser. Pero es ahí donde entonces encontramos, hermano, hay respuesta por parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él sana a los quebrantados. Es decir, Dios le da una respuesta a esos corazones, a esas vidas. Qué bueno es cuando, por ejemplo, un esposo reconoce que no es un buen esposo y llora por no ser un buen esposo. Qué bueno, porque Dios lo va a sanar. Es decir, Dios lo va a bendecir en esa área. Por eso que es fundamental que seamos quebrantados, porque es ahí donde se provee la sanidad, pero también, hermanos, se provee, o más bien el corazón en sí mismo quebrantado, provee residencia, oiga esto, a la presencia de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, dice así la Escritura, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde es que Dios habita? No solo en las alturas, no solamente donde hay santidad, sino donde hay quebrantamiento. ¿Qué le parece, hermano? Hermoso, ¿no? Entonces, en otras palabras, la íntima comunión de Dios es para con una persona quebrantada. Así que por eso que el consejo que encontramos aquí en la Escritura, en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12, es hacer barbecho, o sea, buscar el quebrantamiento. Ahora, ¿cuáles son los elementos que pueden producir el quebrantamiento? Quiero mencionarle algunos de ellos. En primer lugar, tengo que aceptar el redarguir de la palabra de Dios. No hay mejor arado, hermanos, que pueda romper la tierra de nuestra conciencia, de nuestra alma endurecida, que la palabra de Dios. Dios dice claramente en la Biblia que su palabra es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume. La palabra, hermanos, debemos dejar que ella haga su tarea. Habrá momentos en que algunos quizás dicen, bueno, es que yo quiero que la palabra de Dios me aliente, me anime. Sí, lo hace, claro que sí. Pero hay momentos que la palabra es como un martillo, hermano, que quebranta. Y usted va a decir, ¿para qué vine a este culto, no? ¿O para qué leí esta porción de la palabra de Dios? No me gusta, me está haciendo pedazos. Algunos han sentido el deseo de salir corriendo de los cultos, porque la palabra está cayendo, dicen, ¿para qué vine ahora? Pero mire, hermano, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque me está metiendo el arado, el Espíritu Santo, rompiendo para que yo me exponga y pueda tener por lo menos la fertilidad que tuve un tiempo atrás. Pero claro, Dios quiere hacer mucho más, ¿no? Entonces, por eso que, hermanos, necesitamos
exponernos a la palabra. La lectura diaria de la Biblia es como dejar que el arado entre a nuestro corazón. Por asistir a la iglesia, asistir a los grupos de crecimiento, a los grupos familiares, poder estar expuesto en una clase formal como el Instituto Bíblico, una clase como el CCDL, el Centro de Capacitación de Líderes y Discípulos. El exponernos cada momento a la palabra es fundamental. ¿Por qué? Porque me va a mantener quebrantado y no endurecido. En segundo lugar, otro elemento importante es aceptar el redarguir del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. El Espíritu Santo, juntamente con la palabra, ya que la palabra es la espada del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo va a usar la palabra, pero el Espíritu Santo directamente nos va a redarguir. En otras palabras, me va a hacer ver lo que está más a fondo, más adentro de lo que yo puedo mirar sobre la superficie de mi alma. Es como una tierra, ¿no? Una tierra endurecida no se puede sembrar. ¿Por qué? Porque la semilla no puede entrar. No tiene los nutrientes necesarios para ayudar a que esa semilla germine. Y si llega a germinar, va a dar una cosecha prácticamente miserable. Pero se necesita que la tierra esté en mejores condiciones. Y el corazón tiene que estar en las mejores condiciones. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos quebranta. Es decir, nos lleva a sentir, por ejemplo, un dolor por haber pecado contra Dios. Y eso es saludable. Hermano, el mejor psicoanálisis que usted y yo nos podamos exponer es delante de Dios. Decirle, Señor, como decía David, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Claro, delante de Dios decir, Señor, examíname. Y de repente el Espíritu Santo trae a memoria cosas que pasaron hace 3 semanas atrás, que yo no creí que eran pecaminosas, que yo creí que no era nada malo. Pero Dios me redarguye, me exhorta, me ilumina para que yo entienda mis propios errores. Y eso me va a traer quebrantamiento, dolor, arrepentimiento. Por eso el mensaje, hermanos, del Evangelio comienza con una palabra clave: arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las palabras de Cristo cuando comenzó su ministerio. ¿Qué es arrepentimiento? Hacer barbecho. Arrepentimiento no es otra cosa, hermano, que decirle a Dios, Señor, sí, ahora entiendo que mi alma está llena de cosas que realmente me dan vergüenza, Señor. El reconocer, pero te pido perdón. Y derramar lágrimas es saludable. Saludable, oh sí. En tercer lugar, otro elemento importante que ayuda al quebrantamiento es la disciplina de Dios. Habrá momentos en que Dios va a tomar en cuenta, dependiendo de cada situación, tomar un periodo. Algunas veces puede ser un periodo de 1 mes, 2 meses, 1 año, no sé, 1 semana, 1 día, no sé, de disciplina. Por eso la palabra de Dios nos recuerda, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 28, en el versículo 20, la Biblia dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por los cuales me habrás dejado. Entonces hay momentos así, que puede venir, dice uno, ¿qué pasó acá? Ahora hay quebranto, hay asombro, me sorprende que las cosas van de mal en peor. Bueno, pero todo esto ¿para qué es? Para corregir, no es para destruir. Hay momentos en que alguien, por ejemplo, ha perdido su trabajo. No digo que en todos los casos que alguien ha perdido su empleo es porque está siendo disciplinado. Pero hay momentos hay casos que sí, porque me lo han comentado algunas personas. Ahora entiendo, pastor, por qué no he tenido trabajo por 6 meses, o por 1 año, o 2 años. Ahora se dan cuenta que, claro, cometieron errores en el pasado. Cuando Dios les dio la oportunidad de tener un empleo,
un trabajo, ahora no lo tienen, pero ahora se dan cuenta que cometieron graves errores aún en el manejo de la economía. ¿Cuántos no tuvieron un capital en su mano y lo echaron a perder? ¿Por qué? Por los vicios, por andar con amigos que solamente era para despifarrar el dinero, de hacer desorden, fueron negligentes en las cosas que tenían que ser diligentes. Ahora todo lo echaron a perder. Ahora viene el momento de disciplina. ¿Por qué? Porque si Dios no disciplina, al darle una bendición a esta persona es como darle un voto de confianza. Sigue haciendo las cosas malas que todo te va a ir bien. No, Dios no va a apoyar eso. Entonces Dios va a corregir. La pregunta es, hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en un proceso de disciplina? La disciplina en la Biblia, básicamente una palabra sinónima, o más bien lo que ella significa en esencia, es enseñanza. Dios nos va a enseñar, mira hijo, no es así la forma de hacer las cosas. Me recuerdo una vez un hermano que me dijo, pastor, tengo 6 meses de no tener trabajo. Yo le pregunté, ¿y has comido? Sí, me dijo, porque yo, claro, se veía que había comido, ¿no? Las evidencias eran claras. Y dije, ¿cómo has comido? Mire, no sé, pastor, pero mire, Dios ha sido milagroso. Y después se sonrió, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Ahora, ¿qué estás viendo? Sí, no, que el Señor, es que antes me decía él, es que antes yo creía que yo era el proveedor, ahora entiendo que es Dios el proveedor y yo solo administrador de las cosas que Dios me da. Ahora, por eso es importante la disciplina y va a llevar la disciplina a un quebrantamiento. Y eso no es grato por un momento, porque es como el arado que está metido rompiendo, ¿qué cosa? Rompiendo, hermanos, aquella dureza que hay en nuestra vida. Pregunto, ¿qué áreas hay en nuestra vida que son duras? Lo mejor, hermanos, oiga bien esto. Cuando dice aquí, haced barbecho para vosotros. En otras palabras, yo debo de buscar el quebrantamiento. Debo de buscarlo. En oración, Señor, si mi alma está endurecida, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque no quiero que otro se vaya a encargar de quebrantarme. Es mejor que yo me busque al Señor, diga, Señor, quiero ser quebrantado por ti, pero que no otro me quebrante. Porque si otro me llega a quebrantar, ese no va a tener misericordia de mí, ¿no? Pero el quebrantamiento tuyo, Señor, es lo ideal. Ahora, un cuarto elemento que produce ese quebrantamiento es la oración y el ayuno. Un tiempo de oración y ayuno es un tiempo donde la persona empieza a experimentar algo maravilloso. Y si usted ha tenido algunas veces esos periodos de ayuno y oración, de repente empieza a llorar, dice, ¿y por qué estoy llorando? Es más sensible. La persona se convierte más sensible hacia la presencia de Dios, más sensible hacia el amor al prójimo, más sensible a la guianza del Espíritu Santo. Por eso que el tiempo personal de ayuno y oración, fundamental para hacer ese barbecho. En quinto lugar, vivir en una dependencia total de Dios. Eso es importante para el quebrantamiento. Señor, yo no sé cómo hacer esto, pero yo dependo de ti. No quiero otra cosa más que tu guianza, tu dirección. Y otra forma, hermanos, de mantener el quebrantamiento es perdonar continuamente. ¿Sabe qué? Si hay personas que le están dañando a usted, dígale, Señor, gracias por este arado. Señor, porque uno cree que uno es buena tierra, pero hermanos, habrá casos en que otros serán instrumentos, ¿okay?, para quebrantarnos, y nos quebrantan ¿cómo? Con la decepción, la traición, la infidelidad, la irresponsabilidad, la negligencia, la falta de amor, lo que sea. Entonces, es ahí donde usted dice, me duele, y usted se enoja. Pero dígale, Señor, no, Señor. Ahora, yo pensé que Dios no iba a permitir esto, pero ahora entiendo que Dios usa algunos arados para quebrantarme. Y en la medida, oiga esto, que yo perdono, estoy manteniendo la tierra expuesta a la gloria de Dios. Pero si yo no perdono, me endurezco,
entonces ahí no hay fertilidad. Por eso el Señor Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Por qué? Porque eso es mantener el barbecho. Pero si yo me endurezco al no perdonar, no voy a fructificar. Hermanos, es importante que nosotros perdonemos una y otra vez. ¿Hasta 7, Señor? No, hasta 70 veces 7. Nos está diciendo el Señor en otras palabras, siempre tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo necesito ser fértil. Necesito ser productivo. Ahora, ¿cuáles son los frutos de un corazón quebrantado? Según el Salmo 51. En esa experiencia que David fue quebrantado, experimentó por lo menos 3 grandes experiencias. Primero, restauración. Restauración de su vida espiritual, una vida que había caído en pecado, ahora fue restaurado. Segunda experiencia, conversión, es decir, ahora su corazón estaba dispuesto para Dios, un barbecho dispuesto para Dios. Y en tercer lugar, utilización, es decir, ahora se convierte en un instrumento de bendición para otros. Por eso dice en el versículo 13 y 15 de ese salmo, y enseñaré a los transgresores. Ahora se convirtió en un maestro. ¿Pero cómo se convirtió en un maestro? Porque primero fue restaurado, luego fue una conversión, ahora fue un maestro. Algunas veces se piensa que los maestros se forman en el aula de clase. No, señores, se forma en el quebrantamiento. Hasta después va a ser un maestro. Por eso no vale la pena, hermanos, que hagamos barbecho. En el libro de Proverbios 13:23 dice la Biblia, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En otras palabras, hay gran oportunidad para todos, para ricos y pobres. Sin embargo, se pierde esa oportunidad por la falta de inteligencia. Así sucede también en la parte espiritual. Hay abundancia de pan en un corazón quebrantado. Dios nos está diciendo, hijo, mira, quiero que te des cuenta, hay riquezas, hay una herencia que tú necesitas poseer. Pero ¿sabes qué? Se pierde por la falta de inteligencia en poder buscar el quebrantamiento. El quebrantamiento nos ayuda enormemente a disfrutar de las misericordias del Señor. Así que, hermanos, si usted está pasando situaciones que usted dice, no entiendo por qué, en este caso, el profeta Oseas, ¿por qué me casé con esta mujer? ¿O por qué me casé con este hombre? Dirá una hermana. ¿Por qué? No mire por favor a nadie. ¿Por qué, Señor, estoy trabajando en este lugar? ¿Por qué, Señor, ahora tengo este problema de salud? Señor, ¿por qué me ha pasado esto en el trabajo? ¿Por qué? Bueno, muchas cosas. Ahora más bien, Señor, ahora entiendo que detrás de todo esto hay un propósito, entre otros que no conozco, pero tú me quieres quebrantar porque tú quieres que yo sea una tierra fértil para el reino del Señor. Y esa tierra fértil, hermanos, mire, es una tierra maravillosa. Hermano, no se rebele contra Dios. Al contrario, dígale, Señor, gracias. Gracias por el dolor, gracias por las cosas que me han quebrantado, gracias por las lágrimas, gracias por aquellos momentos que no he podido dormir preocupado. Ahora entiendo, Señor, que tú me has estado quebrantando porque hay algo bueno que tú quieres hacer a través de mí, como David. Luego se convirtió en un tremendo maestro, un tremendo líder, pero pasó por un proceso de quebrantamiento. Señor Jesús, venimos ante ti, Padre, en esta hora, diciéndote gracias, gracias, Señor. Señor, hay veces, Señor, que queremos que desaparezca el arado que quebranta la tierra en nuestro corazón. Pero todavía, Señor, falta en nuestra vida humildad, mansedumbre, quebrantamiento. Que depongamos nuestros pensamientos y nuestras posiciones, Señor, que son prácticamente posiciones de soberbia, de prepotencia.
Señor, y eso no es nada bueno, no nos trae ninguna bendición. Señor, en este día te queremos pedir que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa. Señor, nos encontramos delante de ti diciéndote, en medio de todo, gracias. Gracias por aquellas cosas que me han hecho llorar, aquellas cosas que me han preocupado, aquellas cosas que me han traído dificultades. Aún, Señor, por los instrumentos que la misma vida o otras personas se han encargado de hacer que mi alma se quebrante. Gracias. Gracias, Señor, porque en el quebrantamiento hay bendición. Como dice tu palabra, en el barbecho del pobre hay abundancia. En el quebrantamiento hay abundancia. Pero se pierde porque no puedo mirar que hay abundancia, Señor. Señor Jesucristo, te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor. En este día, Señor, más bien nos alegramos. Señor, gracias, Señor. Y queremos, Dios mío, en medio de todo, cuando nos encontremos en un momento doloroso, en un proceso dificultuoso, te queremos aprender a dar gracias en todo, Señor. Dios mío, sabiendo de que tú vas a usar esa situación para bien de nuestra vida. Señor Jesucristo, bendice a mi hermano. Señor, sé que algunos han estado orando para que desaparezca ese problema, pero ese problema tiene un propósito algunas veces, y es quebrantar nuestra vida, Señor. Y tú no lo vas a quitar hasta que nuestro corazón no sea tierra fértil. Señor, tú andas buscando fertilidad en nosotros para traer fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, este día, que sea un día, Señor, donde podamos decir, gracias, gracias, Señor. Te bendecimos por todo, Señor. Gracias, buen pastor. En el nombre de Jesús, nos pedimos todo. Amén.